Estimado Roberto, buenas noches. Bienvenido acá a las instalaciones de CHHA 1610 AM, la primera emisora étnica hispana en Canadá. Es un privilegio tenerle a usted esta noche. Pero el privilegio más grande es saber que usted fue uno de los pupilos, uno de los abogados jóvenes que acompañó en la vocación justamente del trabajo por los derechos humanos al actual San Oscar Arnulfo Romero. Cuéntenos usted, ¿cómo fue la experiencia que usted tuvo durante esos 3 años de actividades pastorales junto a Monseñor Romero allá en el pueblo salvadoreño? Sin duda fue abrumadora por sentimientos y afectos encontrados. En segundo lugar, sorprendente por el personaje con quien acompañé, que no solamente al momento de la trascendencia de su muerte por el cobarde asesinato en el altar el 24 de marzo del 80, sino por todo lo que dejó él, el legado no solamente al derecho de los derechos humanos, sino al derecho internacional como tal. Como veo, no soy teólogo, no soy sacerdote, etcétera. Mi trabajo fue jurídico, pero él nos enseñó a razonar más allá del circuito legalista ante el problema de la dignidad humana, ante la afrenta de la dignidad humana, no solamente por casos de derechos humanos, por violaciones, por atrocidades cometidas, sino lo que él llamaba la mayor afrenta a la dignidad humana, a los derechos fundamentales de la gente, que es la extrema pobreza total. Es el mayor crimen contra la humanidad, decía él, que todavía no se resuelve ni se atiende. Esa es una de las cuestiones que más me impresionó como profeta de los derechos humanos y pionero de varios derechos articulados en la defensa y promoción de la dignidad humana en los sistemas hoy internacionales. Pero Romero se adelantó a la época y sin quererlo, sin ser político, sin ser jurista, con su capacidad prácticamente de autorreflexión crítica ante la realidad, y me imagino que también un sentimiento fervoroso de la caridad, de la solidaridad cristiana que tenía él con la gente, ¿me explico? Enfrentó el incremento abusivo y desproporcionado del poder político militar, patrocinado por familias acaudaladas que dominaban El Salvador en aquella época. Y ese fue el escenario, padre Astudillo, que caracterizó aquella frase con la que en 1978 el New York Times calificó a Monseñor Romero: es un arzobispo sin miedo. Titularon un editorial del New York Times que eso agravó todavía y tiranteó las relaciones entre el poder político, el poder económico, el poderoso, el abrumador poder económico. Los militares y paramilitares y escuadrones de la muerte lo tenían ya en la mira por su firme defensa del pueblo, y la iglesia, a partir del asesinato del ahora beato, el jesuita Rutilio Grande García, el 12 de marzo de ese año 77, a solo 3 semanas, a 2 semanas y media de que él tomó posesión del arzobispado de San Salvador. Ese crimen, padre, cambió la vida de pastor manso y casi tímido, como afirmó el Vaticano durante la beatificación y canonización de nuestro arzobispo, y me hizo a mí desgranar entre lágrimas escenas de explotación y de odio, escenas de rechazo y ofensa sistemática, de miseria y oprobio que Monseñor Romero enfrentó valiente, erigiéndose como profeta de los derechos humanos para nuestro país y para el mundo. El gran legado del arzobispo Romero desde mi punto de vista jurídico humanitario. En ese cansancio pastoral, ese acompañamiento como joven jurista, a nosotros, cuando estamos con alguien que tiene un impacto fuerte en el trabajo pastoral, en el convivir con la comunidad, usted personalmente tiene alguna anécdota pastoral, alguna anécdota en ese trabajo que le cambió, que le impactó? Mire, padre, hay muchas anécdotas, como la de la plaza tomada en el centro de San Salvador, cuando los militares rodearon completamente la iglesia del Rosario en noviembre de 1979, exigiendo que si no entregaban a los guardias nacionales
que habían secuestrado a algunos manifestantes políticos, iban a destrozar la iglesia y a todos los que estaban dentro de la iglesia. Las ofensas que él le profirieron en ese momento los guardias nacionales y algunos militares de rango medio fueron brutales. Y él, en lugar de ir a discutir y a pelear, lo perdimos dentro de la iglesia cuando entramos precisamente a tratar de mediar para que liberaran a esas personas que habían de alguna manera secuestrado. Es decir, los manifestantes secuestraron a 2 guardias nacionales y la Guardia Nacional de El Salvador era tremenda, era violenta, era despiadada y le dieron un plazo a Monseñor Romero para que intermediara. Le dijeron que en 2 horas, si no salían ellos, bombardeaban la iglesia de Rosario. Y entramos una pequeña delegación con él. Yo lo acompañé en la plaza central y me dijo, quédese usted afuera, por favor. Yo me tocó pelear con algunos, no pelear, sino discutir con algunos militares. En ese momento, yo tenía 28 años, padre. Que es una edad muy joven para enfrentarse con todo un poder político, por cierto. Y bueno, ¿qué me dice Monseñor Urioste? Que el arzobispo Romero, en vez de estar metido en la pelea, se perdió dentro de la iglesia. ¿Dónde lo fueron a encontrar a él? En la sacristía, de rodillas, implorando la gracia de Dios para resolver el problema. Se levantó de ahí y fue directamente a tratar de intermediar, acceder, y se resolvió faltando 15 minutos exactamente para el plazo citado. A mí me impresionó realmente porque lo insultaron de todo: cura maldito, te vamos a destrozar, etcétera. Sos un desgraciado, enviado de Lucifer, etcétera, Satanás, de todo. Pero no fue esa solamente una anécdota de tantas. Vi a Monseñor Romero atender presos políticos que estaban desaparecidos en un estado de calamidad total realmente. Y él los protegió. No envió a sus representantes, no envió a sus abogados. Él mismo les tomaba la declaración con nosotros para él estar seguro de la veracidad y de los hechos fehacientes. Por esa razón es que él nos insistió frecuentemente, casi disciplinariamente, que él no denunciaba ningún caso en los hechos de la semana durante las homilías si no tenía en sus manos la prueba fehaciente recogida, recapitulada, recuperada precisamente de nuestro trabajo meramente legal como tal. Y él, ningún caso que él denunció públicamente en su homilía, en el púlpito de catedral y de las otras iglesias que cuando necesidad daba emergente predicaba de otros lados, como la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, él jamás, ni la Corte Suprema vendida, ni los militares, ni los grupos políticos acaudalados le pudieron rebatir un solo caso de los que él denunció. Por esa razón creo y pienso que las Naciones Unidas lo declararon como emblema del derecho a la verdad acerca de las violaciones graves a los derechos humanos y la preocupación de sus familiares por encontrar la verdad de todos los casos que eran desaparecidos, torturados, asesinados. Y recuerdo también, por otro lado, una anécdota, ya que usted me está compeliendo para que suelte algunos recuerdos, una anécdota que me impresionó realmente cuando en marzo del año 78, un pueblo campesino a unos 50 kilómetros de la capital, San Pedro Perolapán, fue intervenido bárbaramente por un cerco y un estado de sitio, de excepción, como le llaman ahora, implantado por los cuerpos represivos, el ejército y la organización de campesinos a favor del gobierno en varios cantones durante más de 10 días. No dejaron entrar ambulancias, no dejaron entrar absolutamente ningún auxilio. Tras escuchar denuncias de familias campesinas víctimas de ese operativo, el obispo mártir pidió a la oficina nuestra del socorro jurídico del arzobispado, a quienes cariñosamente llamaba sus abogaditos, porque él al principio, padre Astudillo, no confió en la juventud nuestra. Cuando fue el primer caso que se le presentó, que fue el del asesinato del padre Rutilio Grande, dijo que él quería abogados experimentados, es decir, abogados como soy yo en este momento, casi llegando a los 70 años, experimentados. Y cuando nos presentamos, le dimos lástima, compasión. No, pobrecitos, están muy jovencitos.
y ningún abogado experimentado se le presentó, hasta que por una especie de alguna manera de engaño caritativo, de engaño compasivo, diría yo, logramos sacarle el poder a él y lo representamos. Desde ese momento él dijo, ¿qué valor tienen estos muchachos? Son mis abogaditos. Entonces nos pidió, a consecuencia de ese cerco militar, a sus abogaditos que investigáramos de manera fehaciente, de manera certera, lo ocurrido en el cerco militar: capturas, secuestros de campesinos, violaciones de mujeres campesinas, torturas, destrucción de viviendas, decapitaciones, asesinatos en la legítima búsqueda de la verdad en derechos humanos. Apresaron alrededor de unos 50 campesinos y ahí viene la anécdota. ¿Quién se puso delante de todo el grupo jurídico para presentar una petición, exigencia de amnistía para los campesinos capturados? Y íbamos a ir al sacrosanto recinto de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando le presenté a Monseñor la moción de amnistía, me dijo, yo la firmo primero, Roberto. Me regañó. Se molestó conmigo porque no me pidió la firma él primero. Él quería firmar. El que da la cara aquí por los pobres y los perseguidos soy yo. Ustedes son mis asesores, dijo. Me impresionó. Yo no conocía a un arzobispo ni un cura de los grandes curas de la época en ese momento que se pusieran delante de un grupo de abogaditos para ir a presentar directamente una propuesta de amnistía y de indulto inmediato de los campesinos en ese momento. Entramos a la corte con un orgullo que usted no se imagina. El arzobispo delante de nosotros y nosotros detrás de él, acompañándolo con la firma de él y la nuestra, por supuesto, para esa amnistía. Y la otra, finalmente, que tiene que ver con nuestro trabajo, es cuando él se enfrentó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la poderosa Corte corrupta de El Salvador, cuando le exigieron que nominara a los jueces que él llamó vendidos en una homilía. Él respondió en la homilía de Pentecostés del 78, de mayo del 78, con un excelente tratado, no legalista, sino con una justicia, un sentido de justicia de valor, me explico, como tal. La Corte Suprema de Justicia no le pudo rebatir absolutamente nada. Y él dijo, yo no voy a concurrir a un exhorto que no es ni legal ni jurídicamente válido que hace la Corte Suprema de Justicia solo para embarrarme. Si condeno y denuncio la injusticia, Corte Suprema, es porque es mi deber como pastor de un pueblo sufrido, humillado, oprimido y perseguido. Y ustedes no hacen nada por eso. Ahí no hay acceso a la justicia. Lea la homilía de mayo del 78 y es una pieza maravillosa y yo le exijo en algunas conferencias que la lean los que quieren continuar el legado de Monseñor Romero desde la profesión del derecho. Nadie se anima, padre Astudillo. Usted me transportó a Israel, allá donde había un judío realmente crítico del sistema político, económico en el que vivía, el Jesús histórico. El Jesús histórico era el buen pastor que olía a oveja. Y justamente me ha transportado a ese Jesús histórico y puedo ver en la imagen de Romero lo mismo. Romero era un pastor que olía a oveja, que olía a pueblo, estaba inmerso, que lloraba, que sufría. Y el privilegio también de que usted haya sido el joven abogado, el cipote abogado al lado de él, empuñando ese gesto, esa lucha por los derechos humanos. ¿Cuál es el legado que nos deja Romero en estos tiempos en el pueblo salvadoreño y en el pueblo latinoamericano en el mundo? ¿Cuál es ese legado que tenemos que compartir con las nuevas generaciones? Es muy doloroso ahora reconocer que se ha perdido la memoria en El Salvador y en buena parte de Centroamérica. Yo me muevo en toda América, fui director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, letrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Costa Rica, porque como comenté fuera de cámara, yo tuve que abandonar el país con una figura de asilo político cuando el 27 de noviembre, luego del 24 de marzo del 80, el día del magnicidio, la tarde del magnicidio
que asesinaron a Monseñor, por el asesinato de Monseñor Romero. Yo me quedé en El Salvador, entraba y salía, y el 27 de noviembre entraron los Escuadrones de la Muerte y la Guardia Nacional de El Salvador a la oficina del Socorro Jurídico, secuestraron a 6 personas y los asesinaron 5 horas después de torturarlos. Yo llegué tarde por un café a la oficina nuestra y todos murieron prácticamente ahí en eso. Tuve que salir precisamente de El Salvador en 24 horas, protegido por la embajada mexicana, y viví en México 7 años, recopilando casos y presentándolos al sistema de justicia. Me he movido por toda la región y especialmente por Centroamérica después de esos incidentes, trabajando siempre en construir las bases del derecho, de los derechos humanos en el sistema interamericano, cuando no habían tratados, no habían casos, etc. Solo por el legado del arzobispo Romero. La organización para la que trabajo ahora convirtió la figura de Romero en el símbolo del derecho a la educación en derechos humanos en toda Iberoamérica. Se erigió un premio en su memoria cada 2 años entre los 22 países del sistema iberoamericano, que por cierto está radicado en Madrid, España. Incluye a Portugal y al mínimo estado de Andorra también, y alrededor de unos 18 países del hispanoparlantes. Pero además le puedo asegurar que en este momento hay una contribución realmente a lo que Monseñor Romero impulsó como derechos emergentes, sin caer en la cuenta que eran precisamente una derivación del derecho de los pobres, del derecho justo a los pobres como tal, el derecho a la verdad, que ya lo comentamos, el derecho al refugio. Él abrió las puertas del arzobispado a todos los desplazados internos, aún a contrapelo de lo que decía su iglesia, de lo que decían sus jerarcas, de lo que le recriminaba la conferencia episcopal, que él abría demasiado la iglesia al pueblo como tal. En tercer lugar, ya he comentado durante toda esta entrevista lo que es la fundamentación auténtica del derecho que tienen los pobres a la asistencia legal. No existía como derecho humano en aquella época. La Corte Interamericana hace 12 años lo colocó como central precisamente en el agotamiento de recursos internos. O sea, Romero fue precursor y pionero de las bases de algunos derechos internacionales hoy. No en vano, vuelvo a repetir, las Naciones Unidas hace 10, 12 años lo declararon el emblema del derecho a la verdad por las violaciones de derechos humanos a nivel internacional, en el mundo como tal. Sin embargo, se ha perdido, y creo que el cuerpo jurídico de El Salvador se ha acomodado, como también, que es lo que más conozco, como también realmente la iglesia se ha acomodado también en El Salvador, y muy poco, ni siquiera peregrinaciones hacen por la figura, la historia y el legado de Monseñor Romero. Y personalmente, si me permite, Padre Astudillo, para mí uno de los mayores legados fue la trascendencia que hizo de su mensaje directamente cuando él planteó a partir de su teología liberadora de las bienaventuranzas, no teología de la liberación, porque él no fue político, ni cura político, ni político hecho cura tampoco. Francamente se lo digo, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Él siguió por lo que me decía siempre, es la revolución de las bienaventuranzas, la transformación por las bienaventuranzas, y creó aquel documento famoso con el que recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Jesuita de Lovaina la Vieja, en Lovaina la Vieja, en Bruselas, en febrero del año 80, un mes antes del asesinato. Para mí, ese es uno de los documentos que tiene un enfoque de derechos con sus extraordinarias consecuencias y sus apropiadas ventajas también, pero que no lo ha logrado comprender todavía, trascender, y este es un mundo mercantilista, no creo que tampoco les caiga muy bien. En primer lugar, Monseñor Romero afirmó, después de colocar el servicio jurídico, Cáritas, etcétera, a favor de los pobres y sus derechos también, afirmar que la pobreza ofende gravemente la dignidad humana y es la mayor afrenta a la vigencia
y al respeto de los derechos humanos como tal. Es el atentado permanente a la dignidad humana como valor, que entraña consecuencias, decía él, entraña consecuencias legales que ustedes tienen que resolver, entraña consecuencias jurídicas que tienen que resolver, y todavía el derecho internacional no ha logrado configurar lo que Monseñor Romero antepuso en ese primer punto cuestionador del sistema de justicia. El dinero lo puede todo, decía él, y además, por el dinero se llevan adelante la guerra entre pobres contra pobres. Es el mayor pecado del sistema, decíamos. La guerra de pobres contra pobres. Un guardia pobre pelea con un campesino que reclama sus derechos, pobre también. Y las personas pudientes están felices, felices con su estatus, felices con su condición también. Ese fue el primer planteamiento que dejó sentado Monseñor Romero. En segundo lugar, de ahí deriva, en consecuencia, el enfoque de derechos humanos que impone la identificación de la responsabilidad. Este concepto, sin duda, comporta delicados y difíciles problemas que le trajo a Monseñor Romero. Porque faltando, ¿qué diría yo?, 3, 4 meses antes de su muerte, él se dedicó precisamente a desentrañar a lo que llevó a Lovaina como discurso de aceptación del doctorado honoris causa, precisamente la opción preferencial por los pobres, la dimensión política de la fe, desde la opción preferencial por los pobres y sus derechos, padre. Me explico, es una pieza que, así como la homilía de mayo del 78 la recomiendo para la justicia, así también esto es una pieza obligatoria para comprender ese discernimiento, ese razonamiento, esa iluminación progresiva de los derechos humanos a partir de su planteamiento, como le dije, de su teología liberadora de las bienaventuranzas en favor de los derechos de los pobres como tal. O sea, no es etéreo nada más, no es los pobres como pobreza, es los pobres como responsabilidad también, ¿me explico? El segundo punto, este concepto, como le digo, le acarrió amenazas, problemas, difíciles problemas. Hoy, periódicos de El Salvador que se dicen que son democráticos en este momento, fueron los que mayormente insultaron, ofendieron, como las redes sociales ahora. Lo hacen inventando historias absurdas, historietas absurdas del arzobispo, ofendiendo su propia dignidad y su honor en ese momento. Por esto. Y en tercer lugar, él se planteó el papel de la justicia. ¿Quién responde frente a la justicia por los derechos de los pobres y por la condición de extrema pobreza, Roberto? ¿Quién responde? El pequeño socorro jurídico no puede hacerlo todo. Y en algún momento le leeré, ya falta poco minuto para terminar esto, le leeré un párrafo que él dedicaba siempre al socorro jurídico, como uno de los esquemas que condujeron a esta cuestión de declararlo el emblema del derecho a la verdad. Pero ese punto tercero es fundamental, porque precisamente en eso radica el gran salto cualitativo implicado en la aparición histórica de los derechos humanos. No es solamente la Declaración Universal. Desde ese momento, las ofensas a los valores de la dignidad de las personas caracterizadas como derechos inalienables que les pertenecen, dejó de ser un mero pecado para él, para configurarse en un hecho filosóficamente y jurídicamente ilícito que debe ser tratado por el orden jurídico del Estado, por la comunidad cristiana y por la comunidad internacional. Dígame si no es un legado histórico para la vida del derecho internacional, si no es una herencia que nos ha dejado y que poco, desafortunadamente, están tratando seriamente. El próximo viernes presentan un libro sobre el derecho a la verdad y me han pedido que sea el introductor de la obra. Y les recordaré a todos los que dicen ser juristas, que son abogados legalistas o acomodados prácticamente en mi pueblo, salvo algunos 15 o 20 que son inquietos ahí, que recuerden, no que recuerden, que se impongan ese legado. Hoy es un momento difícil para El Salvador, y le voy a leer, por supuesto, el último párrafo de esa presentación que sí quiero compartir con ustedes para cerrar esto.
Hoy nos aprestamos a conmemorar el 43 aniversario del magnicidio cometido por el asesinato contra el arzobispo de San Salvador, el cuarto arzobispo de San Salvador, don Óscar Arnulfo Romero, hoy santo de la Iglesia Universal, que acercó a El Salvador a la historia no solamente de la Iglesia Universal, sino a la historia universal. Y ahora la realidad nos exige reflexionar críticamente sobre las actuales veleidades del poder que juegan con votos de la gente pobre. Ante la brutal agresividad social que, de nuevo, continúan profundizando y agravando la guerra de pobres contra pobres. Y la desproporcionada militarización que sofoca, asfixian la civilidad racional debido a las injusticias que generan angustia, desesperación, migración forzada entre los pobres más pobres de mi pueblo. Gracias, Padre. Gracias, compañero. Pero antes de terminar, San Romero, fue asesinado justamente en la Semana Mayor, en la Semana Santa. En la previa. Lo enterramos, el funeral fue el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Fueron 8 días de vela. Él fue asesinado el lunes 24 de marzo del 80 a las 6:21 de la tarde. Yo tenía una cena con él. Me está esperando en alguna cena que voy a hacer allá en la zona. Tenía una cena con él porque estábamos discutiendo un documento de represión sobre la represión en El Salvador. Él lo quería publicar inmediatamente después de Semana Santa para no entorpecer las festividades de la pasión y las festividades de la Pascua como tal. Recuerdo muy bien, ya no fuimos a cenar porque él me dejó colgado, es decir, colgado en el almuerzo. Llegó tarde al almuerzo y no lo pude esperar. Él me llamó y me dijo, nos vemos a la cena, Beto, nos vemos a la cena. Ahí discutimos el documento. Yo almorcé con las monjas de la Divina Providencia y francamente le digo que me impresionó el presentimiento de las religiosas que ya murieron, las dos que me acompañaron, Madre Teresa Alas, que era la asistente de él, y la regidora, la rectora de la comunidad, Luz Isabel Cuevas, mexicana, por cierto, que fue una de las que protegió más a Monseñor Romero en el Hospitalito, donde habitaban los pobres más pobres, enfermos terminales cancerosos del Salvador, que no tenían ni un solo centavo para la curación. Ahí mostraron lo que es la calidad de los cuidados paliativos, estas religiosas. Y Monseñor Romero vivió 3 años ahí entre esa pobreza, entre ese dolor, pero entre esa esperanza también. Entonces, Romero tuvo un Getsemaní. Usted nos cuenta, él tuvo su Getsemaní, tuvo su Gólgota, pero también tuvo su Pascua. Yo puedo ver esa Pascua en el diálogo de noche. Puedo escuchar los ritmos de esa Pascua en el pueblo salvadoreño, porque después de su muerte hubo toda una intransigencia del Vaticano sobre la beatificación. Han pasado muchas cosas y parece a mí me tocó declarar en ese proceso, imagínense. El actual Papa Francisco ha hecho otros detalles. ¿Cuál es la resurrección? ¿Cuál es el domingo de resurrección? ¿Cuál es la Pascua que usted nos puede dejar como mensaje? Porque yo sé que esa Pascua tiene una diversidad de lenguajes. Hoy nosotros acá en Toronto, en la parroquia San Lorenzo, el personaje principal justamente es San Romero. En la parte de afuera del pequeño templo hay un monumento más o menos de casi 2 metros de alto, pero más que el monumento hay la Pascua en cada salvadoreño. Yo veo en cada salvadoreño ese detalle especial de San Romero de América, del Santo Universal, como usted le dice. Pero ¿cuál sería la Pascua que usted nos deja hoy, en esta nueva Semana Santa que vamos a empezar? Mire, es necesario, pues, que la pacificación, como dijo el arzobispo, se inspire no en la violencia, en la exclusión, tampoco en la no violencia no cristiana, que ya han habido varias experiencias poco respetables, o sea, han irrespetado la dignidad humana, sino en una paz que es fecunda, dijo Romero, y eso es lo que le respondo en este momento, Padre, que exige el cumplimiento de la justicia y de la justicia sobre el derecho, que exige el respeto a la dignidad humana,
que no se conforma nunca por no tener problemas con los que atropellan estos grandes derechos de la humanidad. Y habla de la humanidad como tal en este momento en que estamos en guerras, en exclusiones, en desastres financieros que afectan a los pobres. Los ricos siguen todavía, la riqueza sigue engrandeciéndose como tal. Usted sabe que los bancos no dan cuenta a nadie. ¿A quién dan cuenta? A usted. Usted es un cliente, yo también soy un cliente. Y con nuestros dineros especulan, ya no se diga con el de los pobres, las remesas, etc. En esto quiero decirle que es el pensamiento de Romero, que lo dijo hace 40 y tantos años, y es el pensamiento de esta hora. Tengo fe, no sé si lo voy a ver ya entre mi pueblo, que cuesta mucho. El Salvador tiene ciclos de violencia. Cada 30 años, cada 40 años, se repite el ciclo. Se redunda en la estupidez, en la irracionalidad de la violencia. Hoy ha adquirido otras formas. Hay una guerra de pobres contra pobres, lo que condenó Romero como la responsabilidad más grave de nuestro sistema social. Realmente yo quiero darle mis infinitas gratitudes porque en usted he podido escuchar hoy noche las palabras de ese romero de carne y hueso, ese romero con olor a oveja, ese romero con lágrimas en los ojos, ese romero humano. Me transporta usted cuando yo tenía mis 22 años, cuando mi obispo me dijo antes, en un día que llegó al seminario enojadísimo, nos dijo en la misa a todos los seminaristas, antes de ser cristianos, primero sean humanos. Y si no son humanos, váyanse al seminario. Y en realidad usted nos ha tocado esa nota que el mundo necesita. Yo puedo ver en usted, este compañero, hermano, amigo Roberto, la voz de San Romero. Puedo ver en usted ese compromiso, ese grito. Estoy tratando de dibujar en mi cabeza cuando era el cipote abogado al lado de él, esa energía, ese cariño, pero con mucha humildad. Como usted dijo que no era sacerdote, no le voy a pedir la bendición, pero con mucha humildad le voy a decir que nos dé esa bendición, nos dé ese mensaje a la comunidad migrante en el mundo, un mensaje de esperanza de Romero para terminar este pequeño conversatorio de algo. La paz es fruto de la justicia, dijo él en su homilía famosa de mayo de Pentecostés en mayo del 78. Creo que vendrán mejores tiempos y ahora, por supuesto, la realidad, como le dije, nos exige reflexionar críticamente sobre las condiciones de poca esperanza, poca iluminación y poquitita fe. El drama de las poblaciones migrantes aquí en Costa Rica lo vivimos, lo testimoniamos prácticamente todos los días. No respeta ideologías, no tiene en cuenta favores políticos, no tiene lideresas políticas tampoco, por otro lado. Es la expresión del Cristo sufriente. Es la expresión en esta Semana Santa del dolor más agudo de la gente. He visto niños morir aquí en Costa Rica por hambre, pasando por San José. San José es una ciudad bastante pacífica, comprensiva, bastante solidaria, pero no tiene recursos completamente. Y hay un acaparamiento en este momento de riquezas tales que también afectan acá. Estamos invadidos por el narcotráfico, toda la región centroamericana. Dios quiera que por la intercesión de San Óscar Romero, todas estas poblaciones tengan, no solamente paz en algún momento, porque es imposible, tengan un momento de felicidad. La felicidad también es una justicia y derecho que puede llegar precisamente a las almas de nuestros seres humanos en mayores desventajas. Que así sea y que Romero les acompañe siempre a ustedes con esta obra maravillosa de la solidaridad cristiana en Canadá. Gracias, estimado compañero Roberto, por habernos permitido hacer un poco de teología. La teología no es obra solamente de los sacerdotes, de las religiosas, de los obispos, los arzobispos, de las jerarquías eclesiales. También la teología está en las manos de los buenos juristas que hacen justicia, porque ahí está la presencia de Dios, y mucho mejor en usted, por ser un cipote, por ser un pupilo, por ser este hombre sabio que acompañó al santo de los santos. Yo le digo con mucha humildad, al santo de los santos,
porque es el santo fresco de la historia, el de carne y hueso y el que nos sigue inspirando en estos momentos. Que Dios le pague, gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Gracias, Padre Estudillo, un placer conocerlo y que Dios le bendiga a usted y a su feligresía. Gracias.